Esta presentación de la serie Parábolas de la ciencia y la fe, la coherencia simbólica del amor de Dios, se llama Jesús, el equilibrio, la hipotenusa, el camino, la verdad y la vida. Su resumen es, basada en una traducción simbólica de diversos conceptos bíblicos esenciales, incluyendo la perfección, la santidad, la unidad, el amor y el infinito, y empleando nociones de la ciencia moderna relacionadas con esquemas divisivos que generan polvo y espinas, tal y como se ha hallado en la forma en que ocurre la turbulencia natural en el aire, mediante una secuencia irreversible de espirales rotando hacia adentro. Esta presentación introduce una parábola de la ciencia y la fe que dilucida una variedad de propiedades definitorias acerca de Jesús, las cuales nos invitan a la conversión, para que allí, en su equilibrio del bien sin mal y en el símbolo eficiente y certero de la hipotenusa, lo reconozcamos y amemos en sus propias palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Espero que la charla les sea provechosa. Empecemos con un precepto fundamental. Jesús nos dice: sed perfectos como Dios es perfecto. Así, en el espíritu de las asociaciones en esta serie, aparece la pregunta: ¿cómo se traduce este precepto simbólicamente? Bueno, aquí está la imagen clásica de un santito. La perfección es la santidad y su halo es un número 0. Y, siguiendo con los símbolos, ¿cuánto da eso? Es decir, bueno, esto es 1 y tal denota la unidad en nosotros mismos y con Dios. En el mismo espíritu. ¿Y qué más es? Pues es esta expresión que incluye una secuencia infinita de 9. El número 9 es el espiral positivo que rota hacia afuera, el cual viaja hacia el futuro, visto superpuesto en un reloj. Este 9 es el espiral del amor, el que viaja hacia el otro, y es la hora del sacrificio, la hora nona de la muerte por amor. Esto es así, pues esta humilde personita ama, ama y ama para lograr su santidad y su unidad. Así, siguiendo esta línea de pensamiento, he aquí otra pregunta: ¿cuánto da 1 más 1? La geometría provee la respuesta. Entre santos es un 1 más grande. Es la unidad entre el Hijo y el Padre. Es la unidad de la Santísima Trinidad. Es la unidad prescrita al matrimonio, con todo y su cruz. Es la eventual unidad de la Iglesia, un solo rebaño, un solo pastor. Y continuando con otra pregunta extraña: ¿cuánto es 0 más 0? O sea, la geometría vuelve a responder: no es 0 sino infinito, pues los santos con Cristo tienen poder, pueden pedir y se les da. Esto es coherente, pues la nueva alianza de Dios con la humanidad, la octava, dota vida eterna, esto es, el infinito o el ochorrotado. Habiendo explicado todo esto entonces, ¿qué pasa si no somos santos? Pues, en este caso, la aritmética prima sobre la geometría. La división y lo finito dan 1 más 1 igual a 2 y 0 más 0 igual a 0. Hablemos pues ahora acerca de esquemas genéricos de división. Helos aquí como 2 sistemas. Mientras que uno prolifera desequilibrios, el otro propaga vacíos.
Ambos representan cascadas de fragmentación, uno basado en la desigualdad y la competencia, dando lugar a la soledad, y el otro fundado en la discriminación y la igualdad forzada, generando un odio real. ¿Y por qué sucede esta corrupción violenta? Pues por nuestras posturas y acciones egoístas, nuestras mentiras. Como tal desorden está en el aire, estudiemos un poco cómo ocurre la turbulencia en el aire. La ciencia ha encontrado que cuando una masa de aire contiene suficiente energía, ésta no puede mantenerse unida y se rompe sucesivamente en elementos más pequeños que reparten la energía del nivel anterior en una proporción 70-30. ¿Cómo se observa? Este proceso transforma la unidad y el sosiego, es decir, el 1 y el 0 arriba, en una secuencia de remolinos. Tal proceso divisivo da lugar a una cascada desigual de espirales negativos rotando hacia adentro que viajan de mayor a menor presión o de más a menos, como sucede en un feroz huracán. Cuando dicho proceso continúa, guiado por el número 6, uno egoísta y fluyendo hacia el pasado, lo que estaba unido tiende al polvo, y eso nos lleva, por nuestros dolorosos fracasos, a morder el polvo. Se ve aquí una secuencia infinita de seises en la fracción 2/3, la cual no solo define al individuo de los 3 seises por venir, sino también al diablo mismo, coherentemente el príncipe del poder del aire y el príncipe de este mundo. La secuencia aquí es infinita, pues Jesús dijo de él que era un mentiroso y asesino desde el principio y que no había verdad alguna en él. Dicho esto, ¿acaso algo extraño al relacionarse con la ciencia? Es pertinente considerar más niveles en las dos cascadas antes mencionadas. Para la cascada desigual aparece este objeto. Como se ve, la repetición en cascada de desequilibrios define capas de espinas con densidades variables, espinas que no son contiguas al mismo nivel, en las cuales se concentra la energía. Al contener huecos entre ellas, tales espinas emanan de conjuntos vacíos y dispersos, o sea, polvos, en cada capa. La naturaleza exhibe dichas capas con una división 70-30, mas no en la precisa localización mostrada aquí, sino en una permutación horizontal del objeto. Pero, de una forma universal, este proceso cinético siempre muere y la energía se disipa en forma de calor. Esto nos recuerda alegóricamente el castigo a Adán, en las espinas de su trabajo futuro y con su muerte reflejada en el edicto, polvo eres y al polvo volverás. La cascada de vacíos también genera espinas sobre el polvo y resulta ser cierto que al variar el tamaño del vacío, estas espinas dispersas ajustan topológicamente a aquellas en las capas de la cascada desigual. Estas nociones resultan ser útiles para describir lo que sucede en nuestros tiempos, tan carentes del temor de Dios. Pues si se usa la proporción 70-30 en la cascada desigual por 20 niveles, las espinas halladas ajustan la concentración de la riqueza en un sistema plagado de desigualdades, tal y como sucedió en los Estados Unidos al final del siglo XX. Esta es una casualidad, claro, acaso solo una alegórica casualidad, pero ni hablar en este momento de la concentración desigual de la riqueza en el mundo entero. Evidentemente, la otra idea humana colapsó y tampoco funciona. Así continúe obstinadamente viva en medio de eslogans y restricciones vacías de comunicación, los cuales, debe decirse, también suceden en la idea considerada hoy por hoy como la vencedora. En verdad,
Y como puede apreciarse, la palabra de Dios es muy elocuente. Cuando Jesús estuvo crucificado, hubo oscuridad desde la hora sexta a la nona de su muerte, o sea, desde el menos al más. Y tal oscuridad continúa hoy, cuando no forjamos la unidad y más bien seguimos al enemigo desparramando sin amor. Y entonces, ¿qué hacer? Debemos invertir las cascadas para reparar lo roto, unir en vez de dividir y trocar el 6 en el 9. Esto implica una conversión que reforme el flujo del menos hacia el más. Así esto sea tan antinatural como el perdonar 70 veces 7 veces, como lo implica la partición del 70-30 de la diabólica turbulencia. Esto se logra evitando la turbulencia y su implicada división, encontrando la verdadera seguridad viviendo despacio. O, dicho de otra manera, erigiendo lo recto, rellenando valles y cortando montes, como lo dijo el mejor hidrólogo, San Juan Bautista. Lo cual permite que reconozcamos, arriba en lo llano, según él y también el profeta Isaías, la salvación de Dios o la gloria de Yahvé. Pues, de esta manera, Jesús es la obvia paz en el equilibrio, es decir, el bien sin mal o el más sin el menos. Y la secuencia de nueves que dota la unidad en el amor nos explica por qué Jesús es el camino recto, que al retener la energía es también la luz. ¿Cómo se observa? Lo plano arriba no contiene asperezas, mentiras divisivas y división. O dicho de otra manera, allí podemos visualizar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, tal y como Él lo afirmó. Allí, y solo en el sosiego del equilibrio, se nota también, con razonable imaginación, que Jesús está presente en el cero con más. ¿Lo ven? Es decir, en la Eucaristía que dota vida eterna. Vaya congruencia vital. Habiendo, pues, dilucidado la solución, es pertinente hablar ahora un poco más acerca del pecado. He aquí las cascadas genéricas a la izquierda, seguidas de sus energías acumuladas a la derecha, calculadas sumando energías desde el comienzo, el 0, hasta un punto X que se mueve de izquierda a derecha. Arriba, y para la cascada desigual, hay un 70% de la energía hasta la mitad del objeto espinoso. Y siguiendo la dinámica, un 70% del 70% o un 49% de la energía hasta la cuarta parte, dando lugar a las muescas más prominentes en el objeto que luce como una nube arriba, cuya forma específica, llena de muescas por todas partes, surge del flujo de la cascada. Debajo, para la cascada de los vacíos, hay un 50% de la energía hasta la tercera parte del objeto espinoso y también hasta las 2/3 partes, pues no hay energía en el hueco más prominente, dando lugar así a la meseta más prominente en el objeto repetitivo a la derecha, cuya forma específica, llena de mesetas por todos lados, también surge del flujo de esta cascada. Resulta que dichos objetos acumulados, mostrados a la derecha, y para cualquier desequilibrio o vacío, son localmente planos, escabrosos y tan largos como lo pueden ser, y, como se ve, no contienen tangentes inclinadas en una infinidad de puntos. Como tales objetos encarnan la división, ellos son bien conocidos en la ciencia, de veras, en la ciencia, como las escaleras del diablo. Al lanzarnos en paracaídas a una tal escalera localmente plano, se observa gráficamente la decepción del pecado, el creer llegar a lo llano.
Pero esto es una mentira que desnuda la realidad del pecado. El no poder escapar por la tangente, pues tal objeto no provee ninguna evolución posible. Habiendo pues introducido las escaleras diabólicas, conviene ahora profundizar un poco más acerca de la solución. He aquí lo verdaderamente plano y su energía acumulada. Hasta la mitad del objeto está el 50% de la energía, hasta la cuarta parte, el 25%, etc. Así, el equilibrio acumulado da lugar a una rampa recta. Aquí se observa, en la santidad, el amor y la unidad, que tal rectitud está ligada con un trato justo y digno con todos. El 50-50 proverbial sin excepciones de la regla dorada, definiendo por su dinámica veraz una oda en proporción. Y esto de una forma consistente con que el velo del templo se haya rasgado por el medio cuando Jesús murió por nosotros. Y claro, dicha rampa de la solución es la hipotenusa del triángulo mostrado, una que tiene la distancia más corta posible, de la raíz de 2 entre todas las cascadas. Y bueno, aquí está la fórmula del tobogán certero, con tangente inclinada y pendiente 1, x igual a y, en la que podemos ver de una forma clarividente a Jesús en la cruz, equiparada a su silueta clavada en ella. Vaya hermosa geometría en la más sencilla de las ecuaciones. Pues, como se puede observar, solo Jesús, x igual a y, lleva al 0,0, al origen, o sea, al Padre, tal y como él mismo lo dijo: nadie llega al Padre sino por mí, es decir, sino por la hipotenusa. Y este 0,0, juntándolos, es también el infinito del cielo, lo cual es curiosamente congruente, pues Iesous, el nombre sobre todo nombre, suma en griego 888 o 3 infinitos. Al final, las analogías y conexiones son espléndidas y enfatizan que mientras que la unión viaja por la hipotenusa, la división termina haciéndolo por los catetos. Pero hay aún algo más acerca de Jesús, x igual a y. Las letras J, X, Y de Jesús, x igual a y, aparecen en la sábana santa, en su rostro ensangrentado por nuestras espinas, en una piedra debajo de su barbilla, la cual grita como él dijo sucedería. Ahora sí, ya para concluir, he aquí la moraleja práctica de esta historia. Debemos nunca olvidar la trascendencia unitiva y amorosa de ser santitos, y para hacerlo debemos recibir el cero con más, y amar, 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 pues x igual a y es ya lo pleno, te digo, es amar al enemigo. Esta charla resume nuestras opciones como sigue: equilibrio o turbulencia, calma o violencia, rectitud o maldad, 50-50 o inequidades, el camino corto o el más largo, reconciliación o separación, integración y su símbolo, la letra S esbelta, o la división y su símbolo que la niega, pues el amor al dinero es la raíz de todos los males, la completez o el vacío, la unidad o el polvo, la justicia o las espinas. La unidad y su fórmula llena de nueves, o la fracción diabólica llena de seises, lo positivo y su símbolo, o lo negativo y su símbolo, el ir hacia el futuro o hacia el pasado, la obediencia o la desobediencia, x igual a y o el diablo. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención.